Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con esta clase que he preparado para continuar con el modelo grupo analítico y muchos aspectos que tienen que ver con todo tipo de formación de grupos, ¿no? La clase de hoy vamos a tratar tres temas principales, ¿no? Continuar y terminar con la formación del grupo y aquellos aspectos que tienen que ver con el dispositivo que vamos a organizar para la realización del grupo de psicoterapia, en este caso, y aquellos aspectos que tienen que ver luego con los fenómenos grupales que describió Fuchs, que son propios de los grupos. Para finalizar, hablaremos de la historia natural del grupo, digamos, ese camino por el que todos los grupos van a ir transitando hasta, desde su inicio hasta su final. Todos los grupos son absolutamente irrepetibles y cada uno va a desarrollarse de una manera diferente, pero sin embargo, inevitablemente van a pasar por una serie de fases de la misma forma que las personas pasamos de la infancia a la adolescencia, a la edad adulta y posteriormente a la vejez, ¿no? Y esto les ocurre a todos los grupos, es lo que vamos a tratar de exponer como una guía que nos va a servir a todos para poder ir transitando a través del grupo y dar un sentido a esos momentos diferentes que van a ir surgiendo. Bien, comencemos con la formación del grupo. El otro día ya señalamos unas cuantas cosas y voy a tratar de completarlo. En primer lugar, para desarrollar el trabajo de grupo analista, de psicoterapeuta, es necesario tener una formación y una sensibilidad personal, ¿no? Una tendencia a analizar y estudiar la percepción de lo que ocurre en la psicopatología que se aleja bastante de la fenomenología y lo que busca no es tanto recopilar síntomas y con ellos construir síndromes, sino que lo que vamos a buscar es personalizar en la vida del sujeto las emociones, en la historia del sujeto, los pensamientos, las emociones, la forma de relacionarnos, ¿no? Para dar un sentido, un significado a esas experiencias que muchas veces son pues, dolorosas y que dificultan mucho o paralizan la vida de las personas, ¿no? Por lo tanto, el terapeuta, además de tener esta sensibilidad, necesita tener una formación, un marco teórico bien estructurado que le permita entender ese significado desde ahí. Pero también necesita pasar por una formación, un autoconocimiento que solo lo va a conseguir a través de los grupos de capacitación o grupos cuasi terapéuticos que le lleven a conocer sus aspectos transferenciales y sus aspectos contratransferenciales, de tal forma que cuando se establezca la relación terapéutica sobre la que se basa el proceso de tratamiento, de cura, o nosotros vamos a hablar de cambio, uno no quede atrapado por aspectos inconscientes que le llevarían pues a llevar al traste todo el proceso de ese cambio, ¿no? Bien, otro aspecto que creo que no señalamos el día anterior se refiere a las entrevistas individuales previas. Antes de formar el grupo, debemos
desarrollar una serie de entrevistas con los pacientes para conocerlos, para diagnosticarlos, o es mejor que el candidato para formar parte del grupo aparezca ya en la primera sesión sin que nosotros tengamos conocimiento. Sobre esto hay bastantes discusiones, ¿no? Los que son partidarios de no tener un encuentro previo con el paciente aluden razones como son que se va a crear una transferencia fuera del grupo entre el terapeuta y el paciente, con lo cual esto va a interferir en la visión general del grupo, estableciéndose aspectos previos a su presencia en el grupo, ¿no? Los que defienden el que así se haga son partidarios de que al hacerlo así el diagnóstico del paciente es mucho más preciso y fundamentalmente se evitan también los abandonos precoces porque ya se ha establecido ese vínculo terapeuta-paciente que va a sostener los primeros momentos duros de la vivencia del grupo, ¿no? Yo no creo que haya un criterio superior al otro. Va a depender sobre todo de las circunstancias, del lugar donde vamos a desarrollar el tratamiento, o sea, las cuestiones institucionales. Hay demasiadas razones que a veces nos van a hacer inclinarnos en un sentido y otras veces en otro. Otro aspecto es el de ¿qué es mejor? Que los grupos sean homogéneos, les podemos homogeneizar por el sexo, por el diagnóstico, por mil razones, o es mejor que sean heterogéneos, que allí en el grupo se presenten personas con distintas estructuras, patologías, etc. A ver, a mi juicio, siempre va a ser mejor el trabajar con pacientes heterogéneos. Porque lo que buscamos trabajar no está basado precisamente en el análisis de los síntomas, sino en aquellos aspectos más humanos y personales que a fin de cuentas son universales, ¿no? Si nosotros nos centramos demasiado en el síntoma, lo que vamos a encontrar es que vamos a perder muchísimo tiempo en salir del vericueto que supone el síntoma. Sin embargo, también es verdad que hay patologías que requieren un cierto entrenamiento por parte del personal que les trata. Por ejemplo, aquellos que tienen mucha tendencia al acting. En fin, hay muchas razones para decir, hombre, si no cuento con un personal bien entrenado, es posible que sea mejor que trabaje con grupos homogéneos. También el institucional va a influir mucho, porque hay determinadas instituciones que se han creado para trabajar pues, con alcohólicos, con drogodependientes, con trastornos de personalidad, etcétera, y por lo tanto esto ya marca cuál va a ser el objeto de atención y homogeneiza de esta manera. En cualquier caso, sean homogéneos o heterogéneos, a la hora de componer el grupo es importante que equilibremos las estructuras que son antagónicas, ¿no? Una buena mezcla de personalidades histéricas con esquizoides y con melancólicos va a permitir mucha más capacidad de evolución para el grupo y la posibilidad de que las personas puedan ir ocupando diferentes roles. Por último, en este apartado quería comentar la conveniencia de ecoterapia o de observación. La ecoterapia plantea un problema que es que ambos coterapeutas, para poder funcionar de forma adecuada, requieren tener un gran entrenamiento y, sobre todo,
estar en una relación, ambos, equilibrada, ¿no? Porque si hay alguien con más poder sobre el otro dentro de la institución, pues esto puede generar envidias, confusiones, sumisiones, etcétera. Por lo tanto, deberán de ser personas que no tengan estas cargas y que además tengan una buena sintonía personal, sin necesidad de imponerse el uno sobre el otro, porque se vayan desarrollando envidias, etc. La observación, a mi juicio, representa muchas menos dificultades, porque el observador, que aunque se presente como una persona muda en la sesión, no deja de participar dentro de ella y de cualquier manera es vivido por los miembros del grupo a las pocas sesiones como un integrante más con una función específica, ¿no? Su silencio solo es aparente porque realmente va a estar expresándose no solamente con los aspectos no verbales que va a expresar durante la sesión, sino también a través del terapeuta, puesto que al terminar las sesiones ambos van a analizar lo que ha pasado en el grupo y el terapeuta siempre va a poder incluir en las siguientes sesiones aquellas observaciones que haya hecho el observador, ¿no? Que se convierte en un instrumento muy útil porque al no estar implicado emocionalmente en el proceso, al poder estar solo implicado parcialmente y no tener que actuar, pues tener mucha más libertad para poder analizar las cosas con una distancia mucho más adecuada, ¿no? Como digo, hablará a través del terapeuta y no es que sea necesario el que, según vemos las cosas, tengamos que señalarlas, ¿no? En realidad, más bien al contrario, ¿no? Hay que ver cuál es el momento de decir las cosas, el momento adecuado, ¿no? El clima adecuado para que eso tenga un valor. Además, el grupo tiene otra característica y es que aquellos conflictos que no son resueltos aparecen reiteradamente en las sesiones posteriores hasta que encuentre la forma de ser resuelto. Si esto es así, nunca vamos a perder la ocasión de trabajar aquellos aspectos que quedaron pendientes en la sesión anterior o anteriores, ¿no? Bueno. La tarea que se plantea el grupo es que se reúne para ayudar a sus miembros a cambiar. Y digo cambiar eludiendo utilizar palabras como curación, la cura, como la sanación, todas estas cosas. En el grupo análisis lo que buscamos es que las personas cambien en sus estructuras profundas a través del insight y sean capaces de cambiar su manera de sentir, de pensar y de actuar, ¿no? Por lo tanto, va a ser un trabajo que va de la emoción a la razón, del síntoma al problema y del conflicto, que es siempre emocional, al problema, que es algo operativo con lo que podemos trabajar, ¿no? Vamos a ir del individuo al grupo y del grupo al individuo. Esta secuencia es importante porque los grupos siempre van a exigir a los miembros una integración. El individuo tiene que hacerse miembro del grupo y esto supone una renuncia de la individualidad, ¿no? Una vez que el grupo ha sido asimilado a este individuo, será muy tolerante con la expresión de lo particular, de lo individual. Y esto es lo que le va a permitir al sujeto hacer ese trabajo de individuación y de búsqueda de autonomía, ¿no? Lo hacemos en círculo. Y lo hacemos en círculo porque el círculo es el lugar donde todo está a la vista. Todos nos vemos. Y
En el círculo no evitamos la actuación, de tal manera que vamos a utilizar solamente la palabra para que las emociones se conviertan en palabras que nos permiten entender y operativizar los conflictos, los problemas, para darle solución, ¿no? Por lo tanto, en el grupo ni fumamos, ni bebemos, ni nos abrazamos, ni nos besamos. En la sesión, cada uno se sienta en su silla y ahí, a través de la palabra, se va a dar la comunicación. No solo de la palabra, porque evidentemente la expresión no verbal va a ocurrir y a veces los actings se van a producir, lo cual no es una dificultad específica, porque siempre que estén dentro de esta estructura van a poder ser elaborados, pensados de otra forma, y esto permitirá que las personas que tienden a actuar puedan encontrar otra forma de respuesta en sus relaciones, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar? A través de la interpretación. La interpretación busca dar un nuevo sentido a las cosas. La interpretación permite conocer lo inconsciente y traerlo al consciente. La interpretación, especialmente de la transferencia, lo que va a hacer es acercarnos formas de funcionamiento antiguas que utilizamos como resistencia a la situación nueva que estamos viviendo, a vivir esa situación nueva, al ser entendida, al presentarse ante nuestros ojos, nos permite entender la relación de una manera diferente a como la habíamos entendido, ya sea pensada o no pensada, a lo largo de nuestra vida. Bien, cuando hablamos de grupo de análisis, estamos hablando de tres componentes teóricos importantes, ¿no?, que van a conformar nuestra manera de situarnos, entender los fenómenos que se presentan ante nuestros ojos y a nuestro entendimiento, ¿no? Pulls decía que el grupo-análisis es como un taburete con tres patas. Una pata es la Gestalt, otra el psicoanálisis y otra la sociología, especialmente la de Norbert Elias, hombre que en la época de Frankfurt, de Fouls, compartió muchísimas discusiones porque que trabajaban en el mismo edificio y compartían muchos momentos, ¿no? La Gestalt, ¿qué nos trae? Nos trae una concepción holística en la que estamos entendiendo que el todo es más que la suma de las partes. Por lo tanto, lo grupal no es la suma, lo que nos ofrece la suma de muchos individuos, sino que cobra otra dimensión diferente, otro significado y otro valor, ¿no? Por otra parte, la Gestalt también nos habla del concepto de figura y fondo. A veces el individuo se nos presenta en primer plano como figura, mientras que el grupo queda en el fondo. Sin embargo, en otras es el grupo el que toma todo ese protagonismo, quedando los individuos detrás, en la zona de fondo, ¿no? Otro concepto importante es el de la red. El grupo se comporta como una red de interrelaciones que van por las cuales circula la información, como decíamos el otro día sobre la teoría reticular de la neurosis, ¿no? En cuanto a la sociología de Norbert Elias, quiero leer dos pequeñas ideas
manifestadas por él, nos pueden ayudar a entender qué es lo que aporta todo esto, ¿no? Dice Elías que para comprender la sociología hay que ponerse previamente en situación de hacerse cargo de uno como una persona entre otras. Esto me parece muy importante, ¿no? En segundo lugar, dice, el proceso de civilización nos cosifica y debemos liberarnos de las coacciones sociales para acceder a un pensamiento más ajustado a la realidad. Como vemos, estamos hablando de aquellos aspectos que tienen que ver con lo individual dentro del grupo y viceversa. Por fin, el psicoanálisis pues, nos ofrece un modelo de desarrollo psicosexual. Nos habla de la presencia de un grupo interno con relaciones, se refiere a las relaciones objetales, ¿no? En la cual el grupo es entendido como una familia en la que los distintos miembros van a ir ocupando distintos roles que traemos, ¿no? Y que tienen que ver con aquellas figuras principales de nuestra vida que han sido interiorizadas por cada uno de nosotros, pero que van a entrar en conflicto cuando los juntemos con otros miembros del grupo, ¿no? Muchos grupos internos en un solo grupo, que tienen que encontrar la forma de convivir, de negociar y que van a ir provocando una transformación en todos nosotros en esa negociación que se va produciendo, ¿no? Vamos a tener que analizar las resistencias, entre ellas la transferencia, ¿no? Traer a la situación del aquí y ahora actual aquellos aspectos relacionales tan interiorizados por nosotros que cuando nos encontramos con nuevas figuras nos resistimos a la nueva realidad como una forma de buscar seguridad. De tal manera que en ese proceso nos ayudamos a través de la transferencia a conseguir que las situaciones no cambien, que aquel que fue se convierta en el que ahora está. De tal manera que ya sabemos cómo responder ante el otro, porque en nuestro mapa interiorizado de cómo son las relaciones interpersonales ya está implícito cuáles van a ser las acciones del otro y cómo podemos adaptarnos a ella. Y lo hacemos a través de la interpretación y de una actitud analítica. Bueno, cuando iniciamos el grupo tenemos a la vista dos formas de ejercer nuestro liderazgo. Puede ser directivo. El liderazgo directivo lo que nos va a llevar al sometimiento de los pacientes, ¿no? Porque se supone que el que actúa de forma directiva tiene el saber y se lo aplica al otro, ¿no? Este sometimiento a la larga no va a producir un cambio interno. Por eso decidimos utilizar un tipo de liderazgo no directivo. Claro, esto enfrenta a los sujetos a una situación angustiante porque en una situación extraña intentan que alguien se haga cargo de esas acciones, de cuál es la guía que tenemos que seguir, qué tenemos que hacer, ¿no? Y de explicaciones de lo que tiene que ocurrir, de lo que pasa, etc. Esto le enfrenta a los miembros del grupo a la angustia y a la responsabilidad, ¿no? Claro, esto tiene como consecuencia un cambio interno, porque hace que uno movilice aquellos aspectos de él que son más genuinamente creativos, ¿no? El otro aspecto fundamental es la seguridad. Para que se produzca este proceso de introspección, de interacción
creativa, de poderse desvelar ante los otros para poderse descubrir a sí mismo. Los miembros del grupo de psicoterapia se tienen que mover en un estado de una intensa seguridad que les permita sentir que por desvelarse no van a sufrir daño, ¿no? Claro, esta es la pregunta que estaba señalando. ¿Qué ocurre cuando el líder no satisface las necesidades sentidas por los miembros del grupo? Pues que no se satisfacen las demandas dependientes y van a despertarse las ansiedades primitivas, la angustia de aniquilación, la angustia de abandono, y van a aparecer como consecuencia de defensas primitivas como la proyección, la expresión, la identificación proyectiva. Esto lo habréis podido experimentar en las sesiones de grupos experienciales en las que estáis participando, ¿no? Cuando los pacientes llegan al grupo, empiezan a decirse, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo con esta gente? Si están peor que yo, si yo estoy peor que ellos. Mil razones para no estar, ¿no? Pero algo nos retiene a pesar de esta situación, ¿no? Como antes decía, cada uno hemos interiorizado a nuestros padres, nuestros hermanos, aquellas figuras significativas, y nos han servido siempre como guía para funcionar en la vida. Vamos con nuestro mapa. Nuestro mapa nos dice dónde está la intersección entre la calle A y la calle B, y si tiro hacia la derecha, pues me voy a encontrar con la iglesia de no sé qué o con el centro comercial tal, ¿no? Claro, eso nos da seguridad. Y cuando llegamos al grupo esperamos que los otros se comporten en función de ese grupo interno que nosotros llevamos dentro. Pero cada uno tiene su grupo interno. Esto va a llevar a que se produzca esta confrontación entre los distintos grupos internos. Uno tiene que renunciar porque los demás no van a responder como uno esperaba, ¿no? Esto crea nuevas reglas, nuevos roles, nuevas relaciones, nuevos lenguajes y nuevos significados. Ahí está la grandeza y la capacidad movilizadora que tienen los grupos. La transferencia, ya la he descrito básicamente antes, en el grupo adopta tres características, ¿no? Hay una transferencia central hacia el conductor que tiene que ver con aquellos aspectos relacionados con lo paterno, ¿no? Y por lo tanto tienen que ver con la autoridad, con la omnipotencia, etc. Hay otras transferencias que son laterales, que son con los iguales, con los hermanos, ¿no? Si el grupo se comporta como una familia, pues hablaríamos de hermanos, ¿no? Esta transferencia tiene su sustento, ¿no? En la envidia. La envidia aparece como una forma, ¿no? de relación con aspectos agresivos, por un lado, pero también nos trae la otra parte, aparte de la posibilidad de compartir, la parte que tiene que ver con la hermandad, ¿no? Y luego habría otra tercera transferencia que al grupo mismo, como seno materno, como continente que a todos nos contiene, ¿no? O sea, que tiene que ver con los aspectos maternos, que también pueden adoptar aspectos persecutorios a la vez que otros de máxima confianza. Y el trabajo en el grupo lo vamos a hacer desde el aquí y ahora. Lo que entregan los pacientes del aquí y allí y entonces, nosotros vamos a entenderlo desde el aquí y ahora, como un emergente que nos trae informaciones muchas veces inconscientes a la situación grupal actual, a lo que estamos viviendo en la sesión o en las sesiones, ¿no?
Esto es lo que también hace mucho más operativo al grupo y una parte importante de su gran potencia, ¿no? En la medida en que lo que vamos a trabajar es lo obvio, o sea, traemos al presente lo que está presente en todo momento, ¿no? Y puede ser analizado en la situación actual, en el momento en el que se está produciendo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las funciones del terapeuta? Pues, como antes he dicho, una de lo primordial, ¿no? Es crear una cultura grupal. La cultura grupal va a estar caracterizado primero por esa capacidad de acoger y de aceptar al otro de forma incondicional, ¿no? A través de esto, y no solo a través de esto, dar seguridad, lo cual implica no hacer juicios de valor sobre el otro, ¿no? La cultura grupal se tiene que formar favoreciendo la comunicación. En el grupo no tratamos de dar consejos. El consejo, bueno, mi experiencia me dice que no sirve para casi nada. En general, cuando la gente me pide consejos, no los sigue, nunca, ¿eh? Muy rara vez. Y cuando lo hace es porque ya estaban convencidos previamente a hacerme la pregunta, que solamente buscará confirmar una idea que ya tenían. Nosotros lo que vamos a comentar es nuestra propia experiencia. Esa es la manera de, de funcionar en un grupo y lo que esperamos de los pacientes. Estos traen sus experiencias. Esa comunicación lo que va a hacer es elicitar que otros expresen su manera de haber vivido sus propias experiencias o de vivirlas en el momento actual, ¿no? Y esto va a ir enriqueciendo maneras de respuesta, formas de entenderlo y ayuda al grupo a ir avanzando. Por lo tanto, también vamos a facilitar la expresión de los sentimientos, atendiendo a los límites, a las fronteras del grupo, para que sus miembros se encuentren en un estado de seguridad, protegidos, o sea, dentro del encuadre. Entonces, ¿cuáles son las funciones del terapeuta? Pues hombre, facilitar el conocimiento de sí mismo y el cambio. Para ello, se convierte en el depósito de las proyecciones de los otros, que pueden, sin miedo a destruir al terapeuta y a sus figuras principales, depositar en él esos aspectos agresivos, esos aspectos envidiosos, esos aspectos que, una vez expresados, el terapeuta va a poder ayudar a digerir, devolviéndolos como un alimento enriquecedor, ¿no? Detectar los mecanismos defensivos que se ponen en juego y hacerlos conscientes, ¿no? Hacer visible lo inconsciente, visualizar los vínculos que se producen entre los miembros del grupo, relacionar lo que sucede en los contextos sociales, comprender los fenómenos transferenciales y detectar los aspectos contratransferenciales que se activan para no para entender qué es lo que ocurre en las sesiones, ¿no? El terapeuta debe facilitar el tránsito del grupo, las distintas fases que luego describiremos, y promover una nueva comprensión, dando sentido a las partes disgregadas, ¿no? Como en la imagen que pongo ahí, este grupo de personas que van construyendo el puzzle y van permitiendo entender qué es el proceso que se está produciendo ahí. Bien. Vamos a pasar a la segunda parte de esta clase. Vamos a hablar de algunos factores específicos del grupo.
Fulks describió estos aspectos analizándoles como si fueran aspectos distintos, ¿no? No claramente, no los articula de una manera en que aparezcan como un todo. Y es importante conocerlos y darnos cuenta de este potencial que ofrece el grupo, aunque posteriormente, cuando analicemos la historia natural del grupo, veremos cómo se van desarrollando, ¿no? Bueno, voy a analizar estos factores. Él señala varios. Por una parte, la socialización a través del grupo, ¿no? En el grupo se tolera el síntoma. Puede ser expresado sin miedo a ser rechazado, ¿no? Esto permite universalizar, ¿no?, la experiencia al descubrir que otros pues, pasan por las mismas experiencias que uno, ¿no? Por otra parte, es un proceso en el que se va pasando del yo y el mí a nosotros el nuestro. Quiere decir que en los grupos, a medida que empiezan a cambiar la manera de referirse, vamos entendiendo cómo se va entramando el grupo y va adquiriendo consistencia. En el grupo, más que hablarse, lo que se hace es comunicarse, lo cual implica una relación unívoca entre los miembros del grupo, ¿no? Y en el grupo, las fantasías fragmentarias y los prejuicios se hacen comprensibles, se puede personalizar y nos hace incluirnos en el espacio social, ¿no? El segundo aspecto que señala, el segundo factor que señala Fulks son los fenómenos de espejo. Nosotros no sabemos lo que somos. Nosotros empezamos a descubrir quiénes somos a través de lo que los otros nos señalan y nos dicen de nosotros mismos. A través de vernos en los ojos de los otros, en los comentarios de los otros, vamos a ir rescatando y descubriendo aspectos de lo que soy y de lo que no soy. Y muchas veces vamos a descubrir muchos aspectos que son nuestros, genuinos, y que no han podido ser desarrollados en nuestro medio familiar o de trabajo o el que sea, ¿no? Y nos vamos a sorprender actuando de una manera que los otros nos van señalando como nuestros. Este aspecto es importante porque muchas veces se producen grandes descubrimientos de aspectos muy novedosos nuestros, muy facilitadores y muy enriquecedores para nosotros. Esta idea de que la terapia es algo lleno de sufrimientos y descubrimientos horrorosos no se ajusta mucho a la realidad de lo que es el proceso terapéutico, ¿no? El tercer factor específico del grupo es la condensación. En el grupo hay momentos en que aparece una repentina descarga de material profundo y primitivo que se nos presenta a través de esa condensación de vivencias, pulsiones, etcétera, que hace que aparezca una vivencia compartida que favorece el cambio, ¿no? El encadenamiento es otro factor que está provocado por la libre discusión flotante. La libre discusión flotante sería equivalente a la asociación libre que se produce en el modelo bipersonal. Aquí los objetos se permiten ir discutiendo con libertad. Entonces, claro, lo que uno trae evoca otras cosas de otros y se va produciendo un encadenamiento de pensamientos, de emociones que empiezan a circular entre todos y que van aclarando cuáles son aquellos aspectos de la grupalidad, ¿no? Por último, señalar la resonancia. Pues lo describe como que
cuando aquellas personas que están fijadas en la misma fase del desarrollo psicosexual de pronto resuenan entre sí, surgen vivencias compartidas y maneras de relación específicas de esas fases se disparan y encuentran su expresión en el grupo, ¿no? Continuemos. Fuchs también señala la teorización, ¿no? Cada sujeto trae una idea de la causa de su enfermedad y de su malestar, ¿no? Y en el grupo va a ir descubriendo su verdadero significado. El terapeuta evitará adelantarse a ese descubrimiento manifestando su saber. Debemos de ser cuidadosos. Hay aspectos que nosotros podemos conocer pronto y tendremos que buscar el momento adecuado y, sobre todo, si es posible, facilitar el que ellos mismos puedan descubrirlo. Si nos adelantamos, podemos provocar una reacción de rechazo o una negación de lo que estamos señalando y solamente servirían para llenar nuestro narcisismo como terapeutas, frustrando parte del proceso, ¿no? El grupo apoya a los individuos en su lucha contra sí mismos para afrontar sus conflictos neuróticos, ¿no? Permite a los pacientes jugar múltiples roles y esto les va a ayudar a verse de distinta manera a como se veían, ¿no? En el grupo también van a surgir numerosos subgrupos por afinidades, por identificaciones, por complementariedad, por mutualidad de síntomas, por sentimientos desplazados al terapeuta u otro miembro, etc. El subgrupo, en principio, es algo inevitable que surge en la vida del grupo y que en determinados contextos, si es una asociación temporal, no va a hacer daño a la vivencia del grupo. Sin embargo, si estos se hacen rígidos y se mantienen a lo largo del tiempo, lo que va a provocarnos es una paralización del grupo, una separación de miembros del grupo y aparece como una amenaza, ¿no? Una amenaza para la propia vida y existencia del grupo. Los silencios son otros fenómenos frecuentes que ocurren en los grupos que a veces se evitan a través de llenar de palabras el grupo, y otras veces adquieren caracteres agresivos o reflexivos, ¿no? El chivo expiatorio es otro fenómeno típico del grupo. Es aquel sujeto seleccionado por el grupo, pero que tiene que tener unas características particulares, ¿no? que le ayudan o que le llevan a ocupar un rol que generalmente es desagradable, porque hacia él, hacia este chivo expiatorio, hacia este pelele, van a ir todas las proyecciones de lo que nadie quiere ver en sí mismo, pero que es de todos. Generalmente van a ocurrir en aquellos momentos en los que el grupo se vea amenazado. Y entonces va a necesitar de la presencia de alguien que recoja todo ello, todo eso que nadie quiere ver en sí mismo, todos esos aspectos que uno siente que pueden dañar al funcionamiento del grupo, van a colocarlos en esta persona que se somete a este juego sadomasoquista y que si se mantiene en el tiempo pues puede terminar pues con la agresión, la expulsión, etcétera del chivo, ¿no? Ahí el terapeuta debe estar muy fino a la hora de poderle recoger, poder devolver las proyecciones al resto de miembros del grupo
para salir de esta situación, ¿no? El extranjero es otra característica de aquella persona que llega nueva al grupo y que trata de mantener su diferencia con los demás, ¿no? Tenderá siempre a ser absorbido para luego volver a recuperar su identidad, como hemos dicho antes. Otro rol que puede presentarse es el del historiador, ¿no? Es aquella persona que siempre nos está trayendo aquellas cosas que pasaron en el grupo, transmitiendo que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y entonces se resiste y trata de que otros también se resistan al proceso de cambio dentro del grupo, ¿no? Así que el grupo está lleno de cambios de ritmo y de tensiones que se van a ir desarrollando a lo largo de la vida del grupo, ¿no? Fuchs también señala, como característico del grupo, una serie de dicotomías complementarias que van ocurriendo en estas transacciones que se producen en el grupo, ¿no? Él señala la diferencia dinámica, o sea, patrones patológicos de interacción, señala el voyeurismo y el exhibicionismo, ¿no? Donde hay un voyeur, hay alguien que se exhibe y se complementan, ¿no? En una forma de resistencia al encuentro auténtico, ¿no? La heterosexualidad y la homosexualidad. Bueno, a ver, este tipo de términos están utilizados en otro sentido bastante diferente de la cultura actual, ¿no? Pero Freud decía que la heterosexualidad es justamente lo que viene a destruir el grupo, ¿no? Ese encuentro entre dos o más que buscan esa complementariedad y que nos aleja del grupo. Mientras que entiende que la homosexualidad tiende a estabilizar el grupo. No estamos hablando de formas de relación sexual, sino en otro sentido, ¿no? El sadismo y el masoquismo, la competitividad entre hombres y mujeres y la batalla entre los sexos, las transacciones maníaco-depresivas y las fuerzas progresivas frente a las regresivas. Bueno, dicho esto, vamos a ir más a lo evolutivo, ¿no? ¿Cómo se va desarrollando el grupo? En este gráfico que tenéis aquí, he tratado de señalar cuál es la secuencia de conflictos por las que tiene que pasar toda relación humana. Lo primero que nos enfrentamos ante la existencia del grupo es si estamos dentro o estamos fuera. Este es el conflicto del ser o no ser. ¿Soy del grupo o no soy del grupo, no? El siguiente conflicto va a ser el conflicto del poder, arriba o abajo. Y el tercer conflicto será el de cerca o lejos, o sea, el conflicto del amor, ¿no? Lo explicaré ahora con más detalle. Para ello he elegido un trabajo que me parece que es de los más clarificadores a la hora de ver cómo el grupo se va desarrollando, ¿no? Me refiero al trabajo de Warren Bennis y Herbert Shepard, que se llama una teoría sobre el desarrollo de los grupos, que es un trabajo que hacen sobre la experiencia de durante varios años de grupos de capacitación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge. En él nos habla ellos parten de la idea de que la madurez de la persona y la del grupo son análogas, porque requieren de una capacidad para resolver los conflictos internos, movilizar recursos y adoptar acciones inteligentes. Y esto en el grupo solo se consigue cuando puede validar la propia experiencia a través del consenso. Para ellos la comunicación válida requiere instrumentos
para analizar la experiencia interpersonal, discriminar diferencias y similitudes con respecto a experiencias anteriores, prever los eventos futuros, garantizar la seguridad propia y lograr las satisfacciones personales sin daños a la autoestima. Bien. Para ellos, en el grupo va a haber dos principales áreas de incertidumbre interna. Una es la de la dependencia, la que tiene que ver con las relaciones de autoridad, ¿no? De tal manera que ahí está en juego las jerarquías, el poder, la sumisión, la rebelión, el retraimiento. Y la segunda área de incertidumbre es la interdependencia, o sea, las relaciones interpersonales. Ahí están el amor frente a la competencia destructiva, la expresión emocional frente al retraimiento, ¿no? Cuando no se resuelven estas áreas, se impide la validación consensual de la experiencia común y se dirigen al grupo hacia el dominio de uno sobre otro, impidiendo el alcance de las metas comunes de los miembros del grupo. Bien, ellos entienden que todo grupo va a pasar por varias fases. El grupo tiene que afrontar a lo largo de su vida los problemas, como hemos dicho, de las relaciones de la autoridad, poder y la seguridad, y las relaciones entre los miembros, lo que tiene que ver con el amor. Y lo pueden hacer gracias a que en el grupo hay personas que son dependientes, otras que son contradependientes, que se enfrentan entre sí, y en la fase de relaciones hay personas antipersonales frente a otros que son demasiado personales. Ahora describiremos esto. Se adoptan un rol compulsivamente, el grupo entra en conflicto. Y es gracias a los miembros libres de conflicto que actúan como mediadores como se van a ir resolviendo estos conflictos. Vamos allá. Veis aquí la primera fase de dependencia, la relación con el líder y las normas, ¿no?, que provoca inseguridad tanto a las personas dependientes como a los contradependientes. Y vamos a tener dentro del grupo personas en conflicto, o sea, los muy dependientes y contradependientes que también están en conflicto, ¿no? Y en la zona intermedia encontramos aquellas personas libres de conflicto que van a actuar como catalizadores que faciliten el paso a la siguiente fase, ¿no? Bien, pues vamos a describir la fase primera. La fase primera es la dependencia de poder, como hemos dicho, y en ella se juegan los problemas de la seguridad y de la confianza. Cada una de estas dos fases tiene tres subfases que voy a describir, ¿no? La subfase 1, ellos la denominaron dependencia y huida. En ella, el grupo se reúne, se encuentra insatisfecho porque el líder no ordena la tarea, no dice lo que hay que hacer. Y esto pues produce una gran inseguridad y el despertar de muchas ansiedades primitivas, ¿no? Entonces, en esta subfase, el grupo tiene la meta de bajar la ansiedad, de buscar una meta común y de buscar seguridad, ¿no? ¿Quién es el peligro? El conductor, que es vivido como omnipotente pero a la vez inútil porque no resuelve las expectativas que los miembros tienen, ¿no? La expectativa es que el conductor establezca metas y recompensas. En esta fase del grupo, la comunicación se basa en la expresión de la hostilidad que está reprimida, ¿no? Pero va a aparecer de forma indirecta, ¿no? Poco a poco, esta creencia de que el líder va a resolver los problemas va minándose, ¿no? Y en la subfase 2 de contradependencia-poder surgen grupos contrapuestos, ¿no? Por un lado, vamos a tener a los dependientes y por otro lado a los contradependientes. En el centro, como hemos dicho, hay personas que no están en conflicto con el poder
y por lo tanto no necesitan de que su dependencia sea resuelta o lo contrario, ¿no? En esta fase hay malestar, ahí se genera un estado de agresividad, ¿no? El grupo está desilusionado con el líder, que sigue siendo todavía muy poderoso y amenazante, y aunque dentro del grupo persiste la esperanza de que el líder ponga fin a este infierno que todos están viviendo, ¿no? La discusión se va a centrar en el liderazgo, se cuestiona la capacidad del líder, aparece la vivencia de un vacío de poder que nadie puede llenar, ¿no? Y hay tensión, hay hostilidad manifiesta, hay preocupación por el poder, ¿no? Hay quien quiere ocupar el lugar del líder y destronarle para sacar al grupo de esta situación dolorosa en la que se tiene. Esta tensión va creciendo hasta entrar en la tercera fase, que es la de resolución y catarsis, ¿no? El grupo, como hemos dicho, se ha polarizado, pero ningún grupo es capaz de asumir el poder. Las interacciones del líder lo único que hacen es, las intervenciones del líder solo acentúan el conflicto, no es oído. Sus expresiones son vividas como algo agresivo, ¿no? Hasta que los independientes empiezan a convertirse en la esperanza de que el grupo pueda sobrevivir, porque está en riesgo real de destruirse, ¿no? El problema del poder se resuelve cuando los miembros empiezan a asumir su responsabilidad. Es gracias a que los independientes empiezan a formular formas de entender que facilitan el que los miembros del grupo empiecen a poner en marcha aquellos aspectos más espontáneos y creativos que ellos tienen, ¿no? Entonces, a través de esa validación sobre estos aspectos que tienen que ver con la dependencia y el poder, pues se van formando lazos de apoyo mutuo en los grupos antagónicos. Los individuos ya no se ven omnipotentes y aislados, impotentes y aislados. Y el líder empieza a tener otras características, ya no es bebido como tan poderoso, sino que empieza a entenderse que es permisivo y sus intervenciones empiezan a ser escuchadas. No se puede afrontar lo interpersonal hasta haber resuelto esta fase de dependencia. La siguiente fase es la de las relaciones interpersonales. O sea que lo que se está jugando son los aspectos que tienen que ver con la intimidad y el afecto. En esta fase tenemos dos grupos antagónicos, los personales y los antipersonales, que están en conflicto, ¿eh? Y en medio tendremos otra vez algunas personas libres de conflicto que no tienen por qué ser las mismas que en la anterior fase, porque lo que estamos hablando es que los otros estaban en conflicto con la autoridad, o no lo estaban. Y en este caso estamos hablando con la intimidad, ¿no? Entonces, esta fase 2, de interdependencia, va a trabajar los problemas de responsabilidad compartida, la distribución de la intimidad, la amistad y la identificación, o sea, lo afectivo, ¿no? También tiene 3 subfases, como he explicado anteriormente. La subfase 4 es la subfase de ilusión y vida, ¿no? El grupo, cuando entra en esta fase, entra en una ilusión grupal, ¿no? Comienza el grupo a estar contento, relajado, cohesivo, evita las diferencias y el conflicto, aunque se mantiene en un grado de superficialidad, porque se busca resolver las diferencias surgidas por el poder y cerrar las heridas que ha habido en ese proceso. Entonces, se buscan decisiones unánimes que evitan todo tipo de conflicto, ¿no? La atmósfera se hace muy armoniosa y lo que impera es la solidaridad y la armonía, ¿no?
evitan enfrentar los conflictos que no están resueltos y empiezan a escucharse frases dentro del grupo como para amarnos. Debemos de renunciar al egoísmo, por un lado. Para ser del grupo debo de renunciar a mi identidad, ¿no? O sea que en esta fase lo que vamos a encontrar es que prima el grupo sobre el individuo. Pero poco a poco esto va creando malestar. La gente no encuentra ahí lo que espera, ¿no? Es una felicidad fantaseada, pero que a medida que van pasando las sesiones vuelve a provocar mucho malestar, ¿no? Entonces, lo que empieza a polarizarse es aquellos que quieren la intimidad frente a aquellos que sienten desprecio, ¿no? O sea, tenemos a los impersonales frente a los personales, ¿no? La unión de antipersonales para no involucrarse más, por un lado, y los demasiado personales que exigen amor incondicional, ¿no? Los comentarios de desprecio al grupo empiezan a hacerse cada vez más patentes. Empieza a dudarse del valor del grupo, de lo que se hace en el grupo, etcétera, ¿no? Hay personas que en su interior lo que están expresando es el miedo a que se desconozca realmente o el miedo a perder la identidad, ¿no? Dicho el lenguaje, pues, todos somos igual de rechazables. Si me conocen, seguro que me van a rechazar, ¿no? Esto nos lleva a la siguiente y última fase, subfase, que es la de validación consensual, la tercera de la fase 2 de interdependencia, ¿no? Claro, en el modelo de Benis y Separ, lo que ellos forzaban, ¿no? Pedían a los miembros que se enfrentaran a hacer una evaluación del grupo individual y realizaran la despedida. Esto no ocurre en los grupos terapéuticos habitualmente, ¿no? Pero las cosas ocurren de una forma parecida. El grupo inicia esta fase todavía polarizado hasta que la tensión se hace tan grande que los independientes van a restablecer la comunicación, poniendo palabras y luz a aquello que no están viendo los que se han polarizado. El grupo entonces, gracias a ello, se orienta a la tarea cooperando con responsabilidad. Se empiezan a aceptar las diferencias sin prejuicios y juicios de valor, existen conflictos por problemas concretos, no emocionales, el consenso es el resultado de la razón, no de la unanimidad, y esto requiere una participación activa y responsable. O sea, nuevamente se pone en marcha aquellos aspectos más creativos que las personas tienen. Y eso es lo que va a provocar ese cambio. Bueno, para terminar, quiero comentar dos cosas. En la imagen veis este tren que va avanzando en este viaje, un viaje que nunca va a ser igual, aunque lo desarrollemos por un mismo recorrido. Cada viaje es único y no es transferible, ¿no? Es experiencia. Es un viaje que implica desarrollo. Y el desarrollo implica movimiento y progresión. No se puede pasar de una fase a otra sin haber resuelto el conflicto anterior, por lo menos suficientemente. Entonces, en este modelo coexisten diversos niveles de desarrollo, aunque pueden existir momentos de estancamiento y algunos de regresión. Estas subfases se asemejan en mucho a los supuestos básicos de Bion, ¿no?
tendencia, ataque y fuga. Cada una de las tres subfases hacen referencia a ello. Pero a diferencia del modelo bioniano, se va progresando y cuando se resuelve un periodo podemos pasar a la siguiente fase. Mientras que en el modelo bioniano estas fases ocurren de una forma un tanto anárquica, ¿no? Bueno, y con esto he terminado esta clase y bueno, pues me despido y nos veremos en breve para atacar la última fase que tiene que ver con cómo nos cura el grupo y cómo es la interpretación, etc. Desde el norte de Castilla, desde Burgos, en plena celebración del 8º centenario de su catedral, me despido. Un abrazo para todos.